Hola amigo, amiga, soy el Dr. Santos, bienvenido, bienvenida de nuevo a tu canal. Vamos a hablar otra vez, como no, del coronavirus. El coronavirus sigue avanzando no solamente en España, sino prácticamente en todos los países del mundo. Sigue avanzando de una manera muy importante. Diariamente somos conscientes de que prácticamente la única noticia que escuchamos en la mayoría de los informativos se refiere a la evolución del COVID-19, de la enfermedad de COVID-19, del coronavirus. Esto, lógicamente, está creando muchísima ansiedad y muchísimo miedo en la población. ¿Qué estoy viendo yo con todo este tipo de información? Pues lo que he dicho muchas veces, que se dan, en la mayoría de los casos, informaciones sesgadas, informaciones aisladas. Han subido mucho los contagios y por lo tanto tomamos esta medida. O resulta que ha habido tantos ingresos en UCI o tantos ingresos en hospital y por lo tanto vamos a tomar esta otra medida. Se ha detectado un contagio en una residencia de mayores o en un colegio y por lo tanto tomamos esta medida. ¿Y qué estamos viendo también? Que existe una confrontación importantísima que se está llevando al plano político y que repercute de una manera muy negativa en todo lo que tiene que ver con la lucha, con las medidas que tenemos que poner en marcha para desterrar de una vez esta enfermedad, o por lo menos para controlarla. Sí, estamos viendo un partidismo importante, una lucha política, un juego extraño que no tiene nada que ver con la lucha con la enfermedad. Y se tiene que salir de esta situación, de una manera inmediata. El Ministerio de Sanidad, concretamente en España, ha diseñado un cuadro de mandos, ha diseñado una serie de indicadores para, de alguna forma, paliar esta lucha fratricida que estamos viviendo y que de alguna manera todas las comunidades autónomas se pongan de acuerdo en qué hay que hacer cuando se alcanza un cierto nivel, un cierto grado de desarrollo de la enfermedad, de desarrollo del COVID-19. Son una serie de medidas, una serie de indicadores, concretamente indicadores epidemiológicos e indicadores asistenciales que han sido pactados con sociedades científicas, que han sido pactados con expertos epidemiólogos, con expertos virólogos y que lo que se persigue con estos indicadores, con estos cuadros de mando, es que nos pongamos de una vez todos de acuerdo y que dejemos a un lado esa lucha por el poder, esa lucha por quitar al otro del medio, esa idea cainista de llevar esta lucha contra la pandemia al plano político. A lo largo de este vídeo os voy a presentar estos indicadores y voy a intentar explicarlos de una manera sencilla para que vosotros sepáis exactamente en qué situación se puede encontrar una población concreta cuando se dan una serie de indicadores, tanto epidemiológicos como tanto clínicos. Y sobre todo, cuando se dan esos indicadores, ¿qué medidas hay que tomar? Para luego que nadie se lleve a engaños. Me cierran los bares, cierran los restaurantes, cierran los parques, cierran los colegios. Que sepamos el porqué. Que sepamos que si se dan una serie de indicadores epidemiológicos y clínicos, hay que tomar una serie de medidas. Eso es lo que pretendo con este vídeo. Explicaros cuáles son estos indicadores epidemiológicos, explicaros cuáles son estos indicadores clínicos, explicaros cuando se dan varios de estos indicadores, en qué nivel de alerta, en qué nivel de alarma nos encontramos. Concretamente se fijan 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, y después qué tipo de medidas hay que tomar cuando una población concreta está en un nivel concreto. Así de simple. De esta forma se dejará a un lado la arbitrariedad y se dejará a un lado la lucha que estamos viviendo actualmente. ¿Parece bien? Pues mirad, vamos a empezar a explicaros estos indicadores, cuáles son, qué características tienen y qué medidas hay que tomar
cuando nos encontramos en un nivel concreto. Vamos a ello. Bueno, pues esto es lo que es. Os decía que se tienen que valorar una serie de marcadores epidemiológicos y una serie de marcadores asistenciales. Los marcadores epidemiológicos es la incidencia acumulada, es decir, los casos que se han dado en los últimos 14 días y en los últimos 7 días. Esta información la estamos escuchando diariamente en los medios de comunicación y sobre todo en la televisión. Ha habido tal incidencia en los últimos 14 días. Generalmente se refiere a la población en general, pero también hay que tener un marcador epidemiológico que hable de esta incidencia acumulada en los mayores de 65 años, porque es población de riesgo, tanto en los últimos 14 días como en los últimos 7 días. Por tanto, como os decía al principio, no sirve de nada decir, se han detectado tantos casos, ha habido en tal población 25 casos, 30 casos, no me dice absolutamente nada. Sí, en ese día puede haber habido, o en los últimos 4 días, 25 casos, pero si no se habla de la incidencia acumulada en los últimos 14 días o en los últimos 7 días por 100.000 habitantes, el indicador no sirve para nada. Lo único que estamos haciendo con eso es confundir a la población en general y generar miedo y generar incertidumbre. Otro indicador, otro marcador epidemiológico sería el porcentaje de positivos a las personas que se le ha hecho PCR, es decir, a todas las personas que se le ha hecho PCR en la última semana, ¿cuántos han dado positivos de COVID? Ese porcentaje también es importantísimo. Y otro muy importante dentro de los marcadores epidemiológicos es la trazabilidad. Es decir, saber el origen, dónde está el origen de una persona que se ha infectado y cuáles son sus contactos. Es decir, hacer un rastreo adecuado. Esto nos indica lo preparado que está una población, una comunidad para atender esta enfermedad, para atender el COVID-19. Y también hablábamos de que existían unos marcadores asistenciales. En este caso son el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias y el porcentaje de ocupación de las camas de UCI. Tampoco vale decir y escuchar en los medios de comunicación, han ingresado tantos pacientes en el hospital, ya, pero ¿cuántas camas están ocupadas? ¿Qué porcentaje por enfermos de COVID? O han ingresado 3 pacientes en UCI, ya, ¿y eso qué me dice a mí? Absolutamente nada. ¿Qué porcentaje de camas de UCI están ocupadas por pacientes de COVID? Y estos indicadores solos tampoco dicen nada, porque todos estos indicadores, tanto los epidemiológicos como los asistenciales, hay que mezclarlos y luego hay que tener en cuenta una serie de características de cada comunidad a la hora de definir los niveles de alarma, porque cada nivel de alarma va a tener unas medidas, vamos a tener o se van a tener que tomar unas medidas y así la población sabrá exactamente en qué nivel de alarma se encuentra conforme a estos indicadores y sobre todo qué medidas se van a tomar en ese nivel y nadie se va a llevar a engaños y de esta forma se evitará esta confrontación que estamos viviendo diariamente sobre todo desde el plano político. Es muy importante por lo tanto tener en cuenta. Aquí veis que este sería el cuadro de mando muy sencillo donde tenemos el indicador, ese indicador donde estaría en la nueva normalidad con un nivel bajo, con un nivel de riesgo medio, alto o extremo. Importantísimo en este caso. La incidencia acumulada en 14 días, ¿qué sería? Los casos acumulados que se han dado en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Esta noticia sí que la vemos en la televisión. Se están dando 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en tal comunidad autónoma. ¿Sabemos ese alto o bajo? Ahora lo veremos cuando os presente los indicadores. Pero ese dato, si hablamos de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes, sí es un dato epidemiológico importante en este caso. En la nueva normalidad sería menos de 20. Es decir, se han dado 20 casos, estamos en la nueva normalidad. Bajo sería entre 20 y 50, medio sería entre 50 y 150, alto ya sería más de 150 hasta 250 y extremo más de 250. Fijaros, en toda esta lucha política que estamos viviendo con la pandemia, concretamente en España, están hablando de incidencias acumuladas en los últimos 14 días de 800, de 1.000, de 1.200. En la Comunidad de Madrid,
pues estaban en unas incidencias por encima de 800, acumuladas cada 14 días por 100.000 habitantes. Ahora se habla de que está en una incidencia de 400, 480, y fijaros que el extremo estaría fijado en más de 250. Lo ideal, ¿cuál sería? Que estuviera bajo, que estuviera entre 20 y 50, como mucho medio entre 50 y 150. Pero, vuelvo al principio, este indicador por sí solo tampoco sirve para tomar medidas. Hay que tener otra serie de indicadores. Y el siguiente indicador sería lo mismo. La incidencia acumulada, que son los casos, pero en los últimos 7 días en la población general por cada 100.000 habitantes. Que sería, como veis, en la normalidad menos de 10, bajo sería entre 10 y 25, medio sería entre 25 y 75, alto 75, 125 y extremo más de 125. Es decir, que si escuchamos una noticia que nos dice que la incidencia acumulada en los últimos 7 días por 100.000 habitantes es de 200, está por encima de 125, por lo tanto estaríamos hablando de un caso extremo. Pero vuelvo al principio, tampoco nos dice nada este indicador si no lo juntamos con otra serie de indicadores, para saber en qué situación estamos con respecto a la enfermedad y para saber qué medidas se tienen que tomar al respecto para paliar la situación. Otro indicador epidemiológico sería lo mismo, la incidencia acumulada en los últimos 14 días, pero no en la población general, sino en la población susceptible, que son los mayores de 65 años. En este caso vemos aquí que si estamos en la nueva normalidad serían menos de 20, bajo sería entre 20 y 50, medio entre 50 y 100 y ya extremo serían más de 150. En mayores de 65 años, si tenemos más de 150 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, estaríamos en un caso extremo. Y esto unido a otros indicadores nos tendrían que hacer tomar una serie de medidas. Otro indicador que se tendría que poner aquí en marcha sería lo mismo, la incidencia en 7 días en los mayores de 65 años, que si nos vamos al caso extremo sería mayor de 75. Esto ya nos va acercando un poquito más y vamos mezclando indicadores a la situación epidemiológica que se puede estar dando en una determinada comunidad, en un determinado municipio, en una determinada ciudad, en una determinada comunidad autónoma, y nos puede estar ya orientando en qué nivel se encuentra esa comunidad y qué medidas hay que tomar para ir paliando esta situación. Pero vuelvo otra vez al principio. Con esto no solucionamos nada. Necesitamos más indicadores porque hay que mezclar los indicadores para saber y para hacernos una idea clara, para tener una idea clara de en qué situación estamos. El siguiente sería el porcentaje de positivos en la última semana de los PCR. Si hemos realizado 100.000 PCRs, ¿cuántos han dado positivos? Pues si han dado menos del 3%, estaríamos hablando de nueva normalidad. Si han dado entre el 3 y el 5% positivos, estábamos hablando de un nivel bajo. Pero si han dado más de un 15%, estaríamos hablando de un dato extremo. Fijaros ya que si fijamos el porcentaje, mezclamos el porcentaje de PCRs positivos con, por ejemplo, la incidencia acumulada en mayores de 65 años por cada 100.000 habitantes, con la incidencia en población general, también por cada 100.000 habitantes, la idea ya es muchísimo más aproximada de la situación en la que se encuentra esa comunidad. Pero aún así todo hay que dar y hay que poner otros indicadores para no llevarse a engaño, para no entrar en conflicto, para no entrar en estos intereses contrapuestos que estamos viendo diariamente. Y otro indicador sería la trazabilidad, importantísimo desde el punto de vista epidemiológico. La trazabilidad significa conocer el origen, y eso significa que estamos preparados como comunidad, como gobierno, para saber exactamente cómo atajar la enfermedad, porque conocemos el origen. Por cada caso tenemos que conocer el origen y sus contactos, y para eso se necesitan rastreadores. Aquellos que no tienen rastreadores, pues la trazabilidad será pequeña, el porcentaje será pequeño. Si tenemos una trazabilidad mayor al 60%, es que o hay muy pocos contagios, muy poca enfermedad y estamos en la nueva normalidad.
Pero si la tenemos entre el 40 y el 20%, es que no estamos siguiendo, porque un 60% de la población que tiene la enfermedad no conocemos su origen y tampoco conocemos sus contactos. Pero fijaros aquí, en el caso extremo, si está por debajo del 10, es que, porque al enfermo, el 90% no conocemos de dónde viene, cuál ha sido el origen, pero tampoco conocemos sus contactos, en el 90% de los casos, por cada enfermo. Porque, por lo tanto, aquí ya nos aproximamos mucho más. Si juntamos este indicador con el indicador, por ejemplo, de la incidencia acumulada en los últimos 7 días mayores de 65 años y con el indicador de la población general o de la positividad, ya nos da una idea muchísimo más aproximada de la situación en la que nos encontramos en cada comunidad autónoma. Pues estos serían los indicadores epidemiológicos. Pero a la hora de tomar decisiones, no nos podemos basar solamente en los indicadores epidemiológicos. Hay que poner también indicadores asistenciales, indicadores clínicos, lo decíamos al principio. Y en este caso sería el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias. No vale decir, han ingresado 16 personas en el hospital. Pues vale, pues muy bien. ¿Y qué me dice eso? El porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias es menor del 2%. Estamos hablando de la nueva normalidad. O el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias por enfermos de COVID está entre el 5 y el 10%. Oye, estamos en un nivel medio. O el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias por enfermos de COVID está por encima del 20%. Estamos en un nivel extremo. Si ya juntamos este indicador clínico con alguno de los indicadores epidemiológicos que tenemos aquí, sí que la idea ya es mucho más aproximada y acertada de cuál es la situación real, de en qué nivel nos podemos encontrar y qué medidas tenemos que tomar. Medidas que tenemos que tener planificadas desde el principio, dependiendo del nivel, para que después nadie se lleve a engaño y no haya improvisaciones y no haya luchas. Y el último indicador asistencial que hay que poner es el porcentaje de ocupación de camas de UCI. Que en este caso, por ejemplo, si es menor del 5%, estaríamos hablando de la nueva normalidad. Si está entre el 5 y el 10%, sería un nivel bajo. Entre el 10 y el 15%, un nivel medio. Alto entre el 15 y el 25%. Y de más del 25%, un nivel extremo. Ahora ya sí, con este cuadro de mandos, viéndolo, nos hacemos una idea clara de qué situación estamos. Si nosotros tenemos una comunidad autónoma que tiene una incidencia acumulada por encima de 250 en los últimos 14 días. Además, tiene una positividad de PCRs superior al 15%, por ejemplo, del 30%. Dos indicadores epidemiológicos. Y luego tiene un porcentaje de ocupación de camas hospitalarias superior al 20%. Estamos en una situación extrema. Estaríamos en este caso en un nivel 4. Si el resto de los indicadores se mantienen en el nivel inferior, en el 3 en este caso, en alto. Y aquí habría que tomar unas medidas muy concretas. Con este cuadro de mandos ya se pueden definir los niveles en los que se puede encontrar cada comunidad autónoma, cada pueblo, cada población, cada ciudad y qué medidas se van a tomar al respecto. Estos niveles serían 4. Nivel 1, 2, 3 y 4. Y os voy a explicar en qué consisten. El nivel 1. Nivel 1 es sencillo. Es decir, el nivel 1, cuando al menos dos indicadores, lo pongo aquí, dos indicadores del bloque epidemiológico, acordaros que era todo esto, hasta la ocupación de camas hospitalarias, trazabilidad, positividad, incidencia acumulada en mayores de 65 años, en 7 y en 14 días. Pues cuando dos de estos indicadores epidemiológicos y un indicador asistencial están en un nivel bajo y el resto de los indicadores están en el nivel inferior, en este caso de nueva normalidad, estaríamos hablando de un nivel 1. En este caso prácticamente pues, no habría que hacer nada, mantener la distancia de seguridad, utilizar mascarillas, lavarse las manos y poco más, Estaríamos en un nivel 1, porque dos indicadores epidemiológicos y uno asistencial estarían en un nivel bajo y el resto de los indicadores en el nivel inferior.
¿Qué ocurriría en el nivel 2? Nivel 2 es cuando dos indicadores epidemiológicos están en un nivel medio, lo veis aquí, por ejemplo, este de incidencia a los 14 días por 100.000 habitantes o este de la positividad de PCRs, y un indicador asistencial también está en el nivel medio. Y los otros indicadores que restan están en el nivel inferior, en este caso estarían en el nivel bajo. En este caso estaríamos hablando de un nivel 2. Y esto es muy fácil de detectar con estos indicadores. Nivel 2, que habría que tomar otra serie de medidas ya en el nivel 2. ¿Qué ocurriría en el nivel 3? Pues vamos subiendo, es lo mismo. Es decir, el nivel 3 sería cuando tenemos dos indicadores epidemiológicos en un nivel alto y un indicador asistencial también en un nivel alto. Y los otros indicadores estarían en un nivel inferior, en un nivel medio. Dos en un nivel alto, epidemiológicos, asistencial uno en un nivel alto y los otros en un nivel medio. En este caso estaríamos hablando del nivel 3 y aquí habría que tomar otra serie de medidas. Y por último, el nivel 4, pues es lo mismo, si es muy fácil. Hablamos de tres indicadores. Dos epidemiológicos en un nivel extremo y uno asistencial en un nivel extremo y el resto de los indicadores en un nivel alto. Aquí estaríamos hablando del nivel 4. Fijaros, con estos indicadores epidemiológicos y asistenciales definiríamos perfectamente los 4 niveles. Tenemos una población que tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 700, sería extremo. Primer nivel epidemiológico. Y además una positividad de PCRs de 25. Por encima, en este caso, de 15. Por lo tanto, serían dos indicadores epidemiológicos extremos. Y además un porcentaje de ocupación de UCI del 30%, superior al 25%. Cumple el criterio de dos indicadores, en este caso, epidemiológicos extremos y uno asistencial extremo. Y el resto de los indicadores están en el nivel anterior, es decir, en el nivel alto. En esta comunidad, en este pueblo, en esta ciudad, estaríamos hablando de que está en un nivel 4. Y como tenemos definidas las medidas que se van a aplicar, tanto en el nivel 1, como en el nivel 2, como en el nivel 3, como en el nivel 4, nadie se tiene que llevar a engaño. Nadie, sabiendo perfectamente lo que hay. Pues bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido, se han definido una serie de indicadores epidemiológicos y una serie de indicadores clínicos. Insisto en lo que decía al principio, que por sí solos no nos dicen absolutamente nada. Por lo tanto, todas esas noticias que vemos, hay tantos infectados, hay tantos ingresados, si no se especifica en cuanto a incidencia acumulada en mayores de 65 años o en población en general, por 14 días o por 7 días, o porcentaje en la última semana de PCRs positivos, etc., o porcentaje de ocupación de camas de UCI, no nos dicen nada. Después, por sí solo, no nos dicen nada si no los juntamos. Y al juntarnos, definimos una serie de niveles. Y en cada nivel, después, se van a tomar una serie de medidas. En el escenario extremo, es decir, cuando se dan los extremos que hemos visto, pues las medidas que se van a contemplar serían medidas de restricción de la movilidad, serían medidas, por ejemplo, la que tuvimos con el estado de alarma. Es muy importante tener en cuenta aquí que no existen unos criterios estancos, unos criterios cerrados, sino que hay que tener en cuenta otros muchos matices, porque la decisión final de qué nivel de alerta se va a asignar a cada territorio evaluado no solo se va a fundamentar en el nivel de riesgo que resulte de los indicadores que os he presentado antes, sino que además todo esto deberá modularse con una serie de tendencias, ver si estos indicadores ascienden o descienden y a qué velocidad de cambio se están produciendo, así como con una evaluación cualitativa que incluya la capacidad de respuesta del propio sistema, de la propia población, las características socioeconómicas, las características demográficas,
Las características de movilidad del territorio evaluado. No es lo mismo Madrid, por ejemplo, donde existe una gran movilidad, que otra ciudad mucho más aislada o un pueblo mucho más aislado. Por lo tanto, todo esto, lógicamente, hay que tener en cuenta a la hora de tomar medidas excepcionales. ¿Y qué medidas se van a tomar? Pues las medidas que se van a tomar son las que os voy a presentar ahora mismo por cada nivel. Vamos a ello. Pues como decía, hay una serie de niveles. Vamos a empezar con el nivel 4. El nivel 4 es cuando nos encontráramos en el extremo, tanto en los indicadores epidemiológicos como en los indicadores clínicos. Os recuerdo, 2 indicadores epidemiológicos en el extremo junto con un indicador clínico en el extremo y además el resto de los indicadores en el nivel inferior, que en este caso sería el alto, esto nos dice que estamos en un nivel de alerta 4. ¿Y qué medidas se tomarían en un nivel de alerta 4? Pues las que veis ahí, medidas excepcionales. Tras una evaluación, como os decía antes, de la situación, una evaluación específica, que podrán incluir la limitación de la movilidad de las personas en el nivel 4, lo que estamos viendo ya en algunas ciudades y en alguna comunidad autónoma, como por ejemplo Madrid, con cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento, además de incorporar todas aquellas restricciones que se contemplen en el nivel 3. ¿Por qué? Porque aunque tenemos 2 indicadores epidemiológicos extremos y uno asistencial, recordamos que el resto de los indicadores están en el nivel inferior, en el nivel alto. Por lo tanto, se tendrán que tomar aquellas medidas que correspondan a nivel 3. Resumiendo, nivel 4, restricciones fundamentalmente de la movilidad, más las que se contemplan en el nivel 3. Vuelvo al principio. Si definidos los niveles, si definidos los indicadores, si teniendo claros los indicadores, una población está en el nivel de alerta 4 porque cumple estos requisitos, las medidas que se tendrán que tomar son las que se dan en el nivel 4. Y nadie se tiene que llevar a engaño por esta situación. Y esto tiene que quitar cualquier subjetividad y cualquier conflicto al respecto. En el nivel 3, ¿qué otras medidas? En el nivel 3 es cuando teníamos todos los indicadores, 2 indicadores epidemiológicos en el nivel 3 y uno en el nivel anterior, nivel alto y nivel medio. Por lo tanto, las medidas que se tomarían en el nivel 3 y que también se tomarían en el nivel 4, como os decía antes, son las que vienen aquí. Limitar reuniones a un máximo de 6 personas si son convivientes, 6 personas. Limitar el aforo al 30% en autobuses, metros, trenes, aviones. Reducción al 30% del aforo en los centros de culto con prohibición de cantar, porque sabemos que al hablar fuerte al cantar vamos a expulsar muchas más gotas de pulger y además se pueden producir aerosoles y eso contaminaría muchísimo más, distribuiría de una forma mucho más fácil el virus. Máximo de 10 personas en espacios de culto o en espacios cerrados, en espacios abiertos, 15 personas en velatorios, en bodas, etc. Los comercios deberán reducir su aforo al 25% y los mercados al aire libre podrán abrir con un 25% los puestos habituales. Es decir, se tomarían una serie de medidas que tienen que estar perfectamente estipuladas para que nadie se llame a engaño. ¿Por qué? Porque la población en la que esté en nivel 3 ha dado estos requisitos y no se pueden tomar medidas de manera arbitraria. Ahora cierro, ahora no cierro, ahora hago, ahora no hago. No, se hace esto porque usted está en un nivel 3, porque cumple una serie de criterios epidemiológicos y una serie de criterios clínicos que unidos da que esta población esté en el nivel 3. Además, los locales de restauración no podrán abrir en interiores, los locales de ocio nocturno deberán de permanecer cerrados. Las residencias mayores deberán suspender la salida de sus residentes, así como limitar visitas, suspensión de la actividad de los centros de día. Los centros educativos deberán valorar la educación semipresencial. Museos, bibliotecas y exposiciones a 25% de su aforo.
al igual que las visitas a los monumentos, suspensión de eventos deportivos no profesionales e instalaciones y centros deportivos en interior con un 25% de aforo garantizado, garantizando la distancia de seguridad. Y, muy importante, Sanidad es la que tiene que valorar, junto con las comunidades autónomas, la limitación de entradas y salidas de un área territorial evaluada, excepto para actividades esenciales, como ir a trabajar, ir al médico, notario, etcétera, etcétera. Estas serían las medidas que se tomarían en nivel 3, que estarían perfectamente estipuladas y que además vendrían garantizadas porque se cumplen una serie de indicadores, tanto epidemiológicos como clínicos, que hemos visto anteriormente. Se toman y nadie se tendría que llevar a engaño al respecto. Y luego los otros dos niveles, en el nivel 2 y en el nivel 1, las restricciones son similares, aunque con aumentos de aforo. En lugar del 15% sería el 50%. Por ejemplo, en el nivel de 2, las reuniones estarían eliminadas a un máximo de 10 personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia, y no a 6 como era el caso del nivel 3. Y el aforo a los comercios estaría fijado en un 75% como máximo. En cualquier caso, Sanidad debería actuar con servicios esenciales, como son supermercados, centros sanitarios, transportes colectivos, transportes de mercancías, que tienen que estar abiertos en todas las fases. Esto sería nivel 2 y 1. Resumo. Si fijamos bien los criterios epidemiológicos y si fijamos bien los criterios clínicos, definimos los distintos niveles de alerta 1, 2, 3 y 4 y definimos lo que hay que hacer en cada nivel de alerta. Y de esta forma se quita cualquier tipo de subjetividad. Pues esto sería todo. Hay que recordar una cosa, que la decisión sobre qué medida hay que tomar y cuándo aplicarlas, concretamente en el caso español, serán tomadas por las comunidades autónomas, que además lo pondrán en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Esta es en la orden que se está preparando, que está recogiendo, como os decía al principio, este cuadro de mandos. Las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio, ¿qué van a hacer? Van a revisar de manera periódica la situación epidemiológica. ¿Por qué? Porque tienen que valorar si mantienen o modifican cada nivel de alerta conforme a los indicadores epidemiológicos y asistenciales que hemos dicho. Es decir, esto no es algo estático, esto es algo dinámico, porque tanto los indicadores epidemiológicos como los indicadores asistenciales se van a mover, o van a subir o van a bajar, dependiendo de las medidas que se estén adoptando. Por lo tanto, esto se tiene que valorar. Cada comunidad autónoma lo tiene que valorar conjunto con el Ministerio para, insisto, mantener o modificar el nivel de alerta y, por lo tanto, si modificamos el nivel de alerta, lo que modificaremos también son las medidas que cada nivel de alerta lleva implícitas, las medidas que concretamente se estén aplicando. Es muy importante señalar que en este documento cada comunidad autónoma deberá vigilar los indicadores de sus territorios y, sobre todo, fortalecer las capacidades de respuesta en la zona afectada. Por ejemplo, si tenemos un indicador epidemiológico, y esto ya se dijo al principio en la zona de la desescalada, que es el porcentaje de PCRs positivos en una semana, y ese indicador es concretamente alto, o el del rastreo, ¿qué tendrá que hacer la comunidad autónoma? Contratar rastreadores. ¿Qué tendrá que hacer la comunidad autónoma? Potenciar el primer nivel asistencial, potenciar la atención primaria, etcétera, etcétera. No se puede hacer una dejación de funciones en este caso. Por tanto, teniendo en cuenta este cuadro simple de indicadores, tanto epidemiológicos como asistenciales, la comunidad autónoma correspondiente tiene que actuar y tiene que poner en marcha las medidas para fortalecer sus capacidades de respuesta. Insisto, con especial atención en entornos sociosanitarios,
¿Qué tiene que hacer? Incluir protocolos de vigilancia en estos ámbitos y sobre todo de atención a la población más vulnerable, atención desde la atención primaria. Y para eso hay que potenciar la atención primaria, hay que potenciar el primer nivel asistencial. Lógicamente, todo ello sin perjuicio de que el Ministerio de Sanidad pueda proponer recomendaciones en cada una de las comunidades autónomas en colaboración con ellos y también en territorios concretos. Es muy importante tener en cuenta que estas medidas pueden ser revisadas y modificadas a medida que haya disponible mayor evidencia científica sobre su efectividad, porque sabemos que esto del coronavirus, del COVID-19, está cambiando día a día de una manera espectacular. Pues siempre que haya cambio, estas medidas tendrán que ser revisadas y modificadas. ¿Para qué? Para tener un mayor conocimiento de la enfermedad y sobre todo para tener un mejor manejo de esta enfermedad. Es importantísimo. Os recuerdo, por lo tanto, los niveles de alerta. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. En todos los niveles, al menos 2 indicadores del bloque de indicadores epidemiológicos y uno del bloque de capacidad asistencial tienen que estar en uno de los 4 niveles: bajo, medio, alto o extremo, y el resto en el nivel anterior. Y eso nos fijará los niveles de alerta. Alerta 4, alerta 3, alerta 2 y alerta 1. Y cada nivel de alerta llevará implícita unas medidas adecuadas. Y esta será la forma de evitar acciones erróneas, de evitar conflictos, de evitar enfrentamientos y de evitar cierto rédito político que no conduce a ningún lado. Pues esto es lo que está preparando el Ministerio de Sanidad. Quería traerlo en primicia, todavía no se lo ha presentado a las comunidades autónomas, me imagino que la próxima semana lo negociarán. Creo que son indicadores muy acertados y espero que la explicación que he intentado darte sirva de ayuda. Sin más, como siempre, darte las gracias por tu atención, animarte a que te apuntes a mi canal si aún no lo has hecho y como siempre, gracias y hasta el próximo hasta el próximo vídeo. Y eso sí, dale like si te ha gustado. Un abrazo a todos. Hasta luego.